esta mañana quiero compartirte justamente el tema de fe, ya no a través de una ilustración, sino más doctrinalmente hablando. Porque constantemente, aunque cada uno de nosotros sabemos qué es fe, aunque cada uno de nosotros tenemos ya años o quizá tiempo en el Evangelio, tenemos que constantemente recordar lo que es la fe, porque ese es nuestro día a día, ese es nuestro caminar con Cristo, con Jesús, y que nos va a llevar a la victoria, a vivir la vida que Dios ha planeado, o simplemente no lo vamos a poder lograr hacer, ¿verdad? Amén. ¿Están conmigo? Gracias a Dios. Y empezamos, voy a nombrar bastantes o varios pasajes en realidad, pero algunos no los vamos a leer, solo para que los anotes como referencia y los estudies en tu casa. Y quiero empezar con el pasaje del libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 8. Y te lo voy a parafrasear o a leer un poco. Dice: pero le dijo a la multitud. Este era Pedro, el que estaba estableciendo ahí cuando estaba predicando. Dice ahí Pedro: por la fe en el nombre de Jesús, Él ha recibido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene en el nombre de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Hablando de una persona que había sido sanada. Si quieres, acompáñame para contextualizarlo un poco. Hechos capítulo 3, versículo 1 al 8. ¿Cuántos recuerdan esta historia de la curación del cojo? ¿Sí? Cuando estaba Pedro, Juan y subían juntos al templo, la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Imagínate nomás, ¿no? Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos. Entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y ahí en medio de esto, Pedro obviamente les estaba más adelantito diciendo: por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre, a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene en el nombre de Jesús lo ha sanado por completo, como consta a ustedes. Eso está en el versículo 16, exactamente, ¿verdad? Había algo especial en Pedro, porque él tenía la fe que viene por medio de Jesús. Así como está escrito en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 22 al 23, donde el evangelista, a través del Espíritu de Dios, les está diciendo: tengan fe en Dios. Donde realmente, literalmente, les estaba diciendo: posean la fe de Dios, que es diferente. Acompáñame por favor a Marcos capítulo 11, versículo 22 al 23. Perdón, capítulo 11, versículo 22 al 23. Y dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús les dijo: tened, ¿qué dice? Fe en Dios, ¿verdad? Obviamente mediante su contexto, hablando de la maldición
que Jesucristo había emitido en contra de la higuera, y esta se había secado. Pero justamente en este pasaje, lo que literalmente en el idioma original griego, lo que les estaba diciendo Jesucristo era: posean la fe de Dios. Repite conmigo: posean la fe de Dios. Y entonces tú y yo estamos aquí para poseer la fe de Dios, para que nuestra fe, la que Dios nos ha dado, crezca. Porque regularmente le decimos a las personas: ten fe en Dios, ten fe en Dios. O le preguntamos a la gente: ¿crees en Dios? Y la gente dice: sí, yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios, pero a mi manera. Mas sin embargo, lo que la Escritura nos dice, y esa era la clase de fe que tenía Pedro y Juan, que en ese momento ocurrió ahí en el libro de los Hechos, ellos poseían la fe de Dios. ¿Sí? Cualquier persona en la calle, si tú le preguntas y le dices: ¿crees en Dios?, la mayoría te va a decir: sí, sí creo en Dios. Pero te voy a decir una cosa: hasta los demonios creen en Dios, ¿verdad que sí? Los espíritus creen en Dios. Pero no es la fe que Dios espera que tengamos, sino es la fe que Dios quiere transmitirnos, que Dios quiere que tengamos de parte de Él. La fe que nos lleva a obedecerle, la fe que nos lleva a cambiar nuestra vida. Porque los demonios tienen fe en Dios, pero ¿le obedecen? No, ¿verdad que no? Y en otras ocasiones, en otras predicaciones lo he dicho. Entonces nosotros pudiese ser, ¿verdad?, o personas afuera pudiese ser que tuviesen una fe demoníaca. Ah, caray, ¿por qué? Pues sí, dice que creen en Dios, pero no le obedecen. Estamos igual, no hay diferencia. Y aquí el original nos está diciendo: posean la fe de Dios, no la fe humana. Yo te quiero preguntar en esta mañana: ¿la fe que tú tienes es la fe que Dios te ha dado, o es la fe con la que toda la vida has caminado como ser humano? La fe que se cae, la fe que de repente duda, la fe que tiembla, la fe que según las circunstancias como esté te hace fallar. ¿Qué clase de fe tienes? Pregúntale al que está a tu lado: ¿qué clase de fe tienes? Contéstale: la fe que obedece. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Segunda de Tesalonicenses 1:3, no lo busques, anótalo, te lo leo. Por cuanto vuestra fe va creciendo, dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. En otro pasaje, Hebreos 11:6 dice: como creyentes, dice: sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y como creyentes estamos llamados a crecer en la fe. Este crecimiento es parte esencial de andar en Cristo Jesús. Si tú y yo necesitamos tomar la vida que Dios nos da, aplicarla, cambiar, avanzar, tener victoria en todo lo que hacemos, en nuestra familia, en el ministerio donde Dios nos ha puesto, necesitamos ejercer la fe. Necesitamos que esta fe crezca, se desarrolle. Porque ayer veíamos esto, ¿ah? Esta mujer, ¿qué era lo que hacía? Esta mujer fue a escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios le habló a través del profeta y le dijo que era lo que tenía que hacer, ella fue y obedeció. ¿Verdad que sí? Ella lo hizo. Entonces tú y yo necesitamos esta clase de fe. Hoy quiero llevarte a preguntarte: ¿qué clase de fe tengo yo? ¿Es la fe que en verdad Dios espera que yo tenga? ¿Es la fe que va a estar a la altura de la demanda de Dios? De cuando Él me diga: ve y haz, yo voy a ir y hacer. ¿O es la clase de fe, la común de todos, que solamente te da para venir los sábados y los domingos a la casa de Dios? ¿Qué clase de fe es la que tenemos? Y para que tú y yo comprendamos todo esto, necesitamos estudiar un poquito las características de la verdadera fe en Cristo Jesús. La fe del verdadero creyente es especial.
no puede de ninguna manera compararse a la fe natural humana. Esta fe posee atributos de los cuales podemos nombrar algunos. Para los que anotan, el primer atributo de la fe que Dios espera que tengamos, que tienes que anotar, es: proviene de Dios. Esa fe, primera, proviene de Dios. La Biblia nos enseña que tanto la salvación como la fe son don de Dios. Eso lo dice en Efesios capítulo 2 versículo 8. Y en Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sí. Tú puedes creer en lo que quieras, pero en realidad cuando vienes a Cristo, Dios espera que tengas la fe que Él establece en su palabra, no la fe que tú crees que es adecuada, sino la que Dios quiere que tengas. Amén. Entonces proviene de Dios. Punto número 2, proviene o viene de oír la palabra. Y ahí es cuando el Espíritu Santo interviene. Lo que está ocurriendo en este momento en el ambiente espiritual, yo al compartirte la palabra, lo que está produciendo en tu alma, en tu corazón, en tu pensamiento es fe. Tal vez tú no te das cuenta porque no lo racionalizas. Es un proceso automático espiritual. El escuchar la palabra de Dios trae fe. Dice la Escritura en Romanos 10:17: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso es importante que tú acudas a la iglesia, que tú te congregues, que tú participes de escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta te va a ayudar, te va a hacer crecer en fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe debe de ser personal. En Romanos capítulo 22 dice: ¿tienes tu fe? Tenla para conmigo delante de Dios. Pero también es universal la fe, la que Jesucristo estableció, la fe de la palabra. En Efesios 4:5 se nos dice que es una fe también universal. Una fe en la doctrina, una fe en Cristo Jesús, una fe de la cual todos participamos, de la cual todos conocemos, que es una sola. Cristo nació, se encarnó, caminó en este mundo, en esta tierra. Cristo fue a la cruz, Cristo murió, Cristo resucitó al tercer día, Cristo pagó nuestro pecado, Cristo nos dio la victoria. Es esa nuestra fe en Cristo Jesús. Es decir, es una fe también universal. Es personal, pero también es universal. Amén. La fe, como otro punto, es contraria a la duda. ¿Sí? Santiago capítulo 1 versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando, porque si no, no recibiréis. Esta fe produce gozo, a quien creyendo os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dice primera de Pedro 1:8. En Hechos 16:34 dice, hablando del centurión romano convertido, dice: y se regocijó de haber creído en Dios. Entonces, en este punto, de todos estos atributos o características, para saber si la fe que tú profesas realmente es la fe que Dios espera, debe de ser una fe que participe, una fe que tenga gozo. Las personas que toda la vida están arrastrando ahí la cobija, y toda la vida están tristes, toda la vida están desesperadas. Entonces mi pregunta es: ¿dónde está tu fe? ¿En qué crees? ¿En qué vives? Porque cuando creemos en aquel que venció a la muerte, que exhibió principados, potestades públicamente, tú tienes que experimentar la paz y el gozo del Señor. ¿Y sabes cuántos cristianos hay preocupados? ¿Cuántos cristianos hay atribulados? ¿Cuántos cristianos hay tristes? ¿Cuántos cristianos padecen de depresión?
Mi pregunta es, ¿realmente profesas una fe real? ¿O qué es lo que está pasando? La fe no solo produce gozo, también produce esperanza. Está pegado. Romanos 5:2 dice: tenemos entrada por la fe a esta gracia y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y seguido de ello, gozo, esperanza, viene la paz. Romanos 15:13: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, en el tener fe. ¿Sí? Y evidentemente da pie a la otra palabra, confianza. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 6: y el que cree en él no será avergonzado. Entonces la fe real, la fe que viene de Dios, mi amada iglesia, es contraria a la duda, produce gozo, produce esperanza, produce paz, produce confianza. Y solo oí un amén. ¿Lo crees o no lo crees? Porque si no, ahí el problema es fe. ¿Verdad? Yo no sé qué esté pasando en tu vida en este tiempo, en este momento, pero si tú llegas a Cristo, empieza a tener fe. No la fe tuya, sino ora y dile a Dios: dame tu fe. Dame tu fe, quiero creer, voy a creer en que en ti voy a tener solución a mi vida, a mis problemas, a mis circunstancias. Y voy a empezar a esperar y a caminar y a tratar de escuchar tu voz para que todo lo que tú me digas, lo que me pidas, yo lo haga, porque en ello tendré bendición y beneficio. Y no solo eso, esa es la consecuencia, sino además de ello te conoceré. ¿Recuerdas el pasaje? Mas el justo por la fe vivirá. ¿Eso dónde se dijo? En Ageo, en un contexto muy difícil, muy complicado, donde había mucha maldad, donde había mucho problema, donde mataban, donde violaban, donde la situación estaba difícil. Si tú lees esa porción de la palabra, ahí se declaró: mas el justo por la fe vivirá. Porque Dios le estaba hablando al pueblo y no entendía. Y a causa de su maldad Él permitió que otros pueblos vinieran y destrozaran al pueblo de Israel. Y el profeta le reclama a Dios y le dice: Señor, ¿hasta cuándo he de ver yo toda esta maldad, todo esto que está sucediendo? Y yo me preguntaba eso, porque eso es lo que estamos viendo. Y entonces Dios le contesta, y no le contesta lo que Ageo esperaba. Perdón, no es Ageo, es Habacuc. Y entonces ahí en ese contexto le empieza a decir todo lo que iba a ocurrir. Que al contrario, sus enemigos estaban esperando el momento y levantándose en contra de ellos, y Dios lo iba a permitir. Pero para los hijos de Dios, esto tiene que producir la fe: gozo, esperanza, paz, confianza. ¿Tú tienes esas características, amada iglesia? Te voy a dar 2 segundos, 5 segundos para que pienses. ¿Tu fe tiene esas características? Ven. ¿Quién puede decir amén? Gracias, hermano. Justo de eso se trata. La fe no solamente tiene estas características, también produce denuedo en la predicación. Cuando tú crees, eso fue lo que produjo en los discípulos, en este caso ya apóstoles. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 3 en adelante: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Mira, hasta te sabes el pasaje. La fe produce tantas cosas,
Pero a ti y a mí nos cuesta mucho trabajo, porque en realidad, ¿qué creemos? Y además, la fe no es para cualquiera. La fe es solo para los hijos de Dios, para los creyentes, para los que han doblado su rodilla, su naturaleza ante la presencia de Dios. Ahí en Juan capítulo 10, 26, en su contexto, Jesucristo les dijo: no creéis porque no son mis ovejas. Pero aquí todos los que estamos somos ovejas de Cristo, podemos creer en Él. La fe permanece y la fe da fruto. Todas esas características tiene. Pero, amada iglesia, la fe tiene que ser probada a través de las circunstancias, a través de las cosas, todo lo que estás pasando en tu vida, todo lo que está aconteciendo en tu familia, todo lo que está aconteciendo en el mundo, en la economía, es para probar tu fe, para hacerte crecer en fe. Porque ayer veíamos la ilustración, y es que este mensaje está muy pegado con el de ayer. ¿Cómo yo realmente puedo tener la fe que esa mujer tuvo? Porque esa mujer experimentó milagro tras milagro tras milagro. Fue tremendo lo que ocurrió. Imagínate ver su botellita de aceite, ayer lo decía, y su primer vasija, ¿va?, la llenó y la quitaba, traía la otra vasija y la llenó, y yo creo que ni quería ver la vasija, perdón, la botellita, porque si la veía a lo mejor dudaba, porque la botellita tenía solo esta cantidad de aceite quizá, y su vasija llenaba una y llenaba la otra y llenaba la otra y llenaba la otra. Yo quiero esa clase de fe. Yo quiero llenar mis vasijas y que no se acabe el aceite nunca. La mujer, porque se le acabaron las vasijas. Yo sería capaz de ponerme a hacer vasijas, las invento a ver cómo le hago. Pero mientras no se acabaran las vasijas, el aceite iba a estar. Dios se lo había dicho. ¿Qué clase de fe tenía esta mujer? Que experimentaba milagro, milagro. Cada vasija fue un milagro. ¿Cuántos milagros experimentó esta mujer? La escritura lo dice: no pocos. ¿Cuántos milagros tú quieres experimentar? No pocos. Entonces necesitas la fe de Dios, no la tuya. La tuya no sirve. La tuya y la mía es como la de los demonios. Creen en Dios, pero no se doblegan ante Dios. Es más, creen en Dios porque nada más les dices en el nombre de Jesús y caray, se cuadran. No le obedecen, no le creen, no están con Él. Pero nada más le mencionas el nombre de Jesús y ellos saben quién es. Que no sea hallada esta clase de fe en nosotros. Que tú sepas quién es Dios, quién es Jesús, pero que no le obedezcas, que no doblegues tu naturaleza a Él. Porque entonces imagínate, la verdadera fe es una sola, la que viene de Dios. Pero esta fe actúa en diferentes partes, tiene muchas aplicaciones. El creyente tiene una fe a prueba, siempre a prueba. La fe que un día sirvió para salvar o para salvarte, sirve ahora para andar y caminar en Cristo Jesús. Y es la misma fe que sirve para esperar la venida de Jesucristo. La fe que el Espíritu Santo produjo en ti, porque no creas que fuiste tú o que fui yo. Cuando venimos a Cristo y entonces alguien nos compartió de la palabra de Dios, de que Jesucristo salva, y uno dice: ok, yo quiero recibir a Cristo, ¿no? Fue mi decisión. Pues sí, participaste, pero en realidad no te diste cuenta que por atrás o por dentro, por el interior, el Espíritu Santo estaba obrando en ti y estaba produciendo fe. Y esa misma fe que te es dada para salvación es la misma fe que tiene que ser producida, que tiene que ser desarrollada para caminar en Cristo Jesús toda tu vida y para esperar en Él su venida también. Amén. Es la misma fe que necesitas
para que operen un milagro, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad en esta persona y es sana. Es la misma fe que necesitas para cuando viene un problema hacia tu vida y tú te levantas frente al problema y en el nombre de Jesús avanzas. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque hay una doctrina muy rara que se llama confesión positiva. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado, no? Que por ahí con las declaraciones, cuando un médico agarra y te da un estudio y te dice, mira, probablemente o tienes esta enfermedad, y la persona dice, no recibo, cancelo. No lo tengo en el nombre de Jesús, no lo tengo. Esa no es fe, esa es confesión positiva. Y esa doctrina no está muy bien sustentada, en realidad es mala. Porque quiero decirte que la fe no niega los hechos, la fe te remonta sobre los hechos. Porque si no, entonces cada cosa que venga a tu vida que sea permitida por Dios, tú vas a estar, rechazo, no recibo, no quiero. Y Dios dice, pues aunque no quieras. Para que crezca tu fe, ¿no? ¿Me explico? Entonces la verdadera fe no niega las circunstancias. Yo no te estoy diciendo que tu fe niegue quizá tu escasez económica. Yo no estoy diciendo que la fe en realidad niegue que tienes un problema de salud, que a lo mejor tienes un problema en el hígado, tienes un problema en la presión, en la cabeza, qué sé yo. Lo que sí te estoy diciendo es que la fe te va a remontar, porque tú tienes la mirada en Jesucristo. Y a través de la fe tú puedes levantarte, tomar la victoria de Jesús y declarar en el nombre de Jesús, soy sano. Esa es la verdadera fe. Que luego le enseñamos a nuestros hijos, declara que no, y declara que no. Obviamente sacamos la declaración. Las declaraciones en realidad es real, y utilizan el pasaje, ¿verdad? Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Y entonces ahí andamos declarando, pero está fuera de contexto en realidad. La fe no niega las circunstancias, acuérdate, no lo va a negar. La fe te va a remontar sobre las circunstancias. Para eso es la fe. Sí. Esa misma fe te servirá para salvación. Esa misma fe te servirá para vivir una vida diferente. Y esa misma fe te servirá para esperar a Cristo Jesús. Esa misma fe es la que te sirve para servir a Dios. Y empezando con la primera, en el área de la fe que es ejercida por la persona para creer en Cristo y ser salvo. Hechos capítulo 16 versículo 31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La justificación del pecador se recibe por medio de la fe. La llenura del Espíritu Santo se recibe por medio de la fe. Y todo casi prácticamente los primeros capítulos de la carta o la epístola a los Romanos, que es una carta bellísima, se trata de esto. Este es el tema central: la salvación por fe, no por obras, no porque lo merezcas, no porque yo lo merezca, porque no merecemos nada, sino por fe. Porque tú y yo somos pecadores, fuimos pecadores, pero por la fe en Jesucristo, en alguien que pagó el precio en la cruz del Calvario, tú y yo ahora gozamos de una vida diferente en nuestra alma, en nuestro corazón, que se empieza a materializar en nuestra vida en esta tierra. No solo en el alma. ¿Recuerdas ese pasaje? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
¿Qué clase de fe tiene usted, hermano? Medita un momento. Te he compartido un poquito acerca de la fe y te he dado un montón de pasajes, porque de hecho es un tema súper amplio. Pero ¿qué clase de fe tienes? Dios desea que poseas una fe diferente, la que viene de Él, que cambie tu vida, tu circunstancia. Porque además, en la espera de la venida de Jesucristo, la salvación nuestra se recibe por la fe y se mantiene por el poder de Dios mediante la fe. Sois guiados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada. Eso dice Primera de Pedro 1:5. También en Gálatas 3:22 nos habla de la promesa que es por la fe. La salvación fuese dada a los creyentes. En Hebreos 6:12, y así me la puedo pasar con un montón de pasajes hablando acerca de esto. Todo lo que hacemos es por fe. Y la Escritura dice que sin fe es imposible, porque el que se acerca a Él, ¿y qué es? Eso. Amén. Y entonces esa fe la manifestamos en agradecimiento con Dios. Esa fe la manifestamos en la adoración. Lo que hicimos en este momento cuando cantamos y adoramos a todo pulmón, con todo nuestro sentimiento, pusimos nuestra fe en ello. Si alguien nos preguntara y nos dijera: oye, tú estás loco, estás cantando y estás diciendo y adorando no estoy loco, es que tengo una fe sólida. Yo sé que Dios me escucha, yo sé que Dios me ve, yo sé que Dios estaba. Yo entré en una dimensión espiritual con Dios. Esa es mi fe. Estuve con Él, escuché su voz, una convicción fuerte del Espíritu Santo, y pude adorarle, sentirme libre en su presencia. Experimenté la gloria de Dios. Por eso la gente no puede adorar, porque no tiene fe. La gente no puede conectarse con Dios porque no tiene fe. La gente que tiene fe levanta sus manos, cierra sus ojos y empieza a cantar, y empieza a adorar, y empieza a centrar su mente en Cristo Jesús, y empieza a hablar y empieza a adorar, y entonces cosas ocurren. El ambiente espiritual empieza a cambiar y tú empiezas a experimentar la presencia de Dios. Pero esto no es posible sin fe. No es posible. Dile a un inconverso: adora a Dios, ora a Dios. Ni siquiera saben orar, solamente repiten, con todo respeto, sin afán de ofender, un rezo. ¿Por qué? Pues porque no hay sentido, porque no existe la fe real. Ahora, también hay gente que de verdad busca a Dios, aún en lugares equivocados, pero está buscando a Dios, y hay fe, y Dios se manifiesta. La fe tiene muchas aplicaciones. En la oración, para orar necesitamos fe. Para servir necesitas fe. Para hablar del evangelio necesitas fe. ¿Para qué necesitas fe? Hasta para comer. Cómale con fe, decimos, ¿verdad? Ahí sí, amén, ¿verdad? Porque qué mal cae, ¿verdad? Aquí es que está un plato suculento, un banquete, y llega, tú dices: quítate, esto está exquisito, rico. Hasta para disfrutar de la vida se necesita fe. Aquellas personas que van, pagan, voy a poner un ejemplo, carísimo. 1,600 pesos, no sé cuánto cueste, 800, y van y se meten a Shelha, y ahí están pensando, que si les va a alcanzar, que si esto, que si, pues si ya lo pagaste y estás ahí. Están atribulados. Hasta para disfrutar se necesita
Fe. Digo, si ya pediste el plato de pozole, ¿ah? Con carnita y todo, y dijiste, no, pozole con agua, pues no, tráigame una coca, ¿ah? ¿Ya? Y entonces de repente oras y dices, Dios, ay, y viene el sentimiento de culpa, es que voy a subir de peso hoy, Padre, y estás comiendo con el sentimiento. Pues no lo hubieras pedido. Ya está ahí, ahora cómetelo con fe. Se necesita fe para vivir la vida, mi amada iglesia. Sin la fe tú y yo somos insípidos. Sin la fe tú y yo somos tibios. Y a Dios no le gustan los tibios. Dice, por cuanto no fuiste frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquellas personas que están, sí, no, sirva a Dios poquito, no lo sirvo. Ay, no, primero sí, ay, no, luego no. Éntrele con ganas, con fe. Sirva a Dios con fe, ame a Dios con fe. Si va a adorar, adore a Dios con fe. Si va a alabar, alábele con fe. Si va a aplaudir, apláudale con fe. ¿Verdad? Para los que decimos, amén, diga amén con fe. Si va a decir aleluya, diga aleluya con fe. De hecho, la connotación de la frase aleluya no es un aleluya en voz baja. El aleluya es una exclamación de manera natural. Entonces un verdadero aleluya es aleluya. Y es adoración a Dios muy fuerte, con voz alta. ¿Para cuántas cosas necesitamos la fe? Y Satanás quiere que no tengamos fe. Satanás te quiere ver sumergido en tristeza, en depresión, en soledad, agobiado en tu cabeza, tu corazón ahí, sin esperanza, sin paz, sin gozo, sin confianza. Y Dios dice, tantita fe, como un grano de mostaza, para que te levantes y vivas la calidad de vida que Dios tiene para ti. Sí. Quiero terminar la parte de Hebreos. Acompáñenme por favor a Hebreos, capítulo 6. A ver, espérame tantito, te digo. Perdón, es Hebreos 11. Hebreos 11, por favor. Sí. Solamente para terminar y afianzar eso. Terminamos con eso. Los de alabanza pueden subir. Que se quedaron indecisos. Suban con fe. Amén. Dice, es que querían ilustrar, sí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí está lo interesante, la aplicación tremenda. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él había recibido las promesas. Ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron del decreto del rey. Por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que él que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Diga conmigo: por la fe. Rahab, la ramera, no pareció juntamente con los descendientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón y de Barak,
de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Yo quiero que hagas un ejercicio en esta mañana, en esta tarde.